Saludos amigos y amigas. Bienvenidos a otro programa Mensajes de Esperanza que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube que es Reverendo, abreviatura R.E.V. Héctor Méndez. Allí encontrarán todos los programas del año pasado, pueden verlo en cualquier momento. Les invitamos a suscribirse, es completamente gratis. Y además que ustedes compartan este programa con otras personas. Aquellos que están en las redes sociales pueden ubicar el programa en su muro de Facebook y así lo ven otras personas que no nos conocen. Dígale también a sus amistades que este es un programa breve, tratamos de que sea lo más ameno posible, que no pedimos donaciones, pedimos oraciones. Eso es muy importante. Estamos transmitiendo desde la ciudad del Doral, en Miami, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana. Si este programa les gusta, le dan un like, que eso nos ayuda mucho con YouTube, y además activen la campanilla para que les avise, les recuerde cuando empieza el programa. Hoy queremos también recordarles que mi página de Facebook es Héctor Méndez y que aquellos que deseen escribirme por correo electrónico, pues es muy fácil. Méndez Héctor, todo seguido con minúscula, Méndez Héctor, hotmail.com. Méndez Héctor, hotmail.com. Hoy queremos dar un saludo muy afectuoso a nuestro querido hermano, el doctor Jacobo Grivitey Alcalde, en La Habana, Cuba. Jacobo Grivitey, un viejo amigo y hermano nuestro y de mi familia, él preparó con su hermano ya fallecido, el doctor Pedro Girvitey, preparó toda una colección de libros sobre la ciudad de Santi Espíritus. Santi Espíritus en la época de la colonia, la educación en Santi Espíritus, los periódicos y revistas espirituanas, y este sobre la Iglesia Católica en Santi Espíritus, su presencia y sus valores. Para mi querido hermano Jacobo, un abrazo, Jacobo. Que Dios te bendiga, te acompañe y te guíe. Toda mi familia te recuerda, tío Jacobo, que Dios te bendiga y sea contigo siempre. Hoy queremos pedir oración por varios enfermos. La semana pasada anuncié que oremos por una señora que está en un proceso de investigación sobre su salud. Hay otra más. Y por una de las que pedí la semana pasada, ellos me autorizaron a decirlo, es Alinita, hija de nuestra querida hermana la profesora Alina Camps, nieta del reverendo Carlos Camps. Alinita vive en Barcelona, España, y ella se le ha presentado una enfermedad maligna en un estado avanzado y están agarradas de la fe. Yo les dije un mensaje que la esperanza nunca la podemos perder. Para esa familia le enviamos todo nuestro cariño, todo nuestro afecto fraternal y oremos al Señor por Alinita. Vamos a orar por ella con mucho fervor. Que Dios bendiga a todos los enfermos. Queridos hermanos y hermanas, cuando era niño, tenía tal vez 10 años, estaba empezando quinto grado en el Colegio Presbiteriano Placetas, tuve la experiencia que para un niño siempre es impactante de ir a mi primera excursión. Para que me dieran permiso, tuvo que ir la maestra y hablar con mi papá y mi mamá. Y ya con esa conversación me permitieron en mi casa ir a mi primera excursión. Una excursión que a lo largo de la vida me daría muchas sorpresas, como ustedes verán dentro de unos minutos. La excursión fue a la ciudad de Santi Espíritus. Para los que no son cubanos, la ciudad de Santi Espíritus fue una de las primeras 7 poblaciones, 7 villas
fundadas en Cuba por los colonizadores españoles, específicamente por Diego Velázquez. Es una ciudad histórica, tradicional, y está más o menos a 50 minutos, una hora de Placetas, donde yo vivía. Ese día de la excursión yo estaba muy emocionado. Salimos, en una hora ya estábamos en Santi Espíritu, todo el grupo de niños y niñas de la Escuela Presbiteriana de Placetas, y allí tuvimos varias experiencias. Por ejemplo, visitamos el puente sobre el río Yayabo, que es algo histórico. Bajamos a la orilla del río, unos arroyos, muy bonito todo. Fuimos a visitar el Colegio Presbiteriano Carlos de la Torre, el más grande de esa provincia, colegio con varios cientos de alumnos, unas instalaciones magníficas. Me impresionó también toda la colección de moluscos, caracoles que hay en esa escuela y que se conserva hasta el día de hoy. Visitamos el templo presbiteriano, un templo grande, muy bonito. Visitamos también la iglesia parroquial mayor, la iglesia católica, una iglesia histórica. En fin, visitamos varios lugares. Pero ¿saben ustedes lo que más me impresionó? La visita que hicimos a un reparto pobre, que queda en la entrada de Santi Espíritu y que se llama Toyos, con calles muy malas de tierra, con algunas zanjas, con muchos huecos, etc. Fuimos allí a visitar un taller de alfarería. Un taller de alfarería donde había un señor ya bastante mayor, viejito, delgado, que nos hizo toda una demostración de cómo hacer, por ejemplo, piezas como esta. Yo me quedaba estupefacto, todos los niños, mirando a él con la agilidad que tomaba un pedazo de barro, giraba el torno rápidamente y cuando salía ya tenía la forma. Algo impresionante para todo el grupo de niños. Impresionante. Puedo decirles que de ese viaje, lo que más me impresionó fue visitar ese tejar, esa alfarería. ¿Por qué les dije que me dio muchas sorpresas? Porque yo estaba sin imaginarme que 18 años más tarde yo iría a trabajar a esa ciudad como pastor de la iglesia presbiteriana. Iría ya casado, prácticamente poco tiempo de casado, que allí nacerían mis dos hijas, que predicaría varias veces en la iglesia parroquial mayor, en la iglesia católica, una iglesia histórica, el único pastor protestante que ha predicado varias veces en esa iglesia, y que además sería el pastor de la iglesia presbiteriana por 21 años. Y como colofón, conocería a la familia que estaba trabajando allí en el tejar, en la alfarería de Toyos. Y me iba a enterar que la labor de alfarería la empezó Lino Díaz y enseñó a su sobrino Cayetano Navia. Y Cayetano Navia fue uno de los fundadores de la iglesia presbiteriana en Santi Espíritus. Vivió muchos años y transmitió ese oficio tan bonito, tan creador a todos sus hijos, Israel y Epigmenio, y a su hija, Eva Navia. Los tres sabían trabajar la alfarería. De los tres, el más experto era Epigmenio, a tal extremo que en la revista Bohemia en Cuba salió un artículo una vez sobre las alfarerías de Cuba y allí reconocieron a Epigmenio Navia como el mejor alfarero de Cuba. Trabajando el barro hacía maravillas. Y al mismo tiempo toda esa familia era una familia cristiana activa,
cristiana sumamente activa. Ya cuando yo llegué allí, en el último mes del año 1969, ya la misión que había existido allí, había un templo, una capilla muy bonita, fue construida en los años 50, donde la iglesia allí desarrolló un programa de carácter social, de alfabetización, también de enseñanza de corte y costura, tenían planchas, ustedes dirán, planchas eléctricas, ¿para qué? Bueno, porque en aquella época la mayor parte de la gente pobre lo que tenía eran planchas de carbón, y allí había varias planchas eléctricas con tablas de planchar que se prestaban para que las vecinas fueran allí a planchar, a usar las planchas completamente gratis. Mujeres humildes que no tenían para comprar una plancha eléctrica en aquel momento. Es decir, que la iglesia hizo allí una labor de profilaxis social, una labor muy bonita en aquel barrio. Pero ya después del año 62, 63, ya se hizo un poco más difícil hacer esa labor en ese lugar. Ya fue declinando, quedaba la capilla, pero prácticamente casi ni se usaba. Yo llegué allí, pasaron varios años, de vez en cuando iba, pero no se congregaba nadie. Y en el año 1983 coincidió que varias personas fueron a pedirme el local de la capilla para tenerlo de vivienda. Y yo dije, bueno, si prestamos esto de vivienda lo perdemos para siempre. No me resigno a dejar de predicar el Evangelio. Y el 31 de diciembre de 1983, cuando yo estaba predicando un culto que había en la iglesia de Santi Espíritu para esperar el año nuevo, yo les confieso a ustedes que yo no sé por qué. Bueno, sí sé que fue por la inspiración del Espíritu Santo, pero yo no lo tenía ni planificado, ni en mente, ni nada. Yo allí lleno de fervor y de entusiasmo dije, y este año, 1984, vamos a reiniciar el trabajo evangelístico en la misión de Toyos. Y después yo dije, ¿en qué problema me he metido? ¿Cómo voy a lograr yo que allí, que no hay prácticamente ninguna labor evangelística ya desde hace muchos años, se pueda reiniciar el trabajo? Pero como lo había anunciado, tenía un compromiso. Y ese viernes agarré mi grabadorita, muy viejita, unos cassettes con música de Roberto Carlos, Jesucristo, Jesucristo, y alguna música más. Me aparecía ahí, encendí, puse las grabadoras. De rato se empezaron a aparecer algunos niños al oír la música. Entraron, fui con mis hijas, con algunos jóvenes de la iglesia, entraron. Y a partir de ahí empezó a crecer el grupo, a crecer, a crecer. Y teníamos aquello lleno, lleno de niños, lleno de niños. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y damos gracias al Señor. Y ese año, al campamento presbiteriano, fue un grupo de niños de la misión de Toyos, después de más de 30 años, sin que fuese nadie. Y teníamos el apoyo de Eva Navia, de Israel Navia, de Pigmenio Navia, ya el señor Cayetano, que era muy anciano, había fallecido hacía años. De toda esa familia, de la esposa de Pigmenio Navia, Ruth Gómez. Y alguien podrá preguntarse, ¿de ahí, de ese reparto, puede salir algo? Sí, sí, salió algo bueno, salió una joven pastora, Regla Mirieles Negrín Navia, que es pastora presbiteriana y música también. Y tuvo una experiencia muy linda. Después de algunos años, estaba yo allí en la iglesia metodista de la calle 25 y K, en el Vedado, un evento ecuménico que teníamos. Y estaba parado allí en la acera y pasó una joven, me vio y me dijo, pastor, ¿no me reconoce? Le dije, mira, disculpa, no te conozco. Me dijo, se va a acordar de mí. Y empezó enseguida a cantar un corito que decía, yo estoy contento buscando en la lucha, en la construcción del reino de Dios. Un corito que aprendimos de un grupo cristiano de Venezuela y que ella era
quien tenía mejor voz entre las niñas y lo dirigía. Y enseguida la abracé, me abrazó, estaba asistiendo a una iglesia evangélica allí en Marianao, en el área de la Gran Habana, y me dijo, siempre recuerdo todo lo que aprendí allí en la misión de todos. ¿Por qué estoy recordando esto? Porque en la Biblia se nos habla, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versos 7 al 18, segunda de Corintios 4, 7 al 18, deténganse en el primer versículo, en el 7, donde habla que tenemos un tesoro en vasos de barro, y es que nosotros somos como un pedazo de barro, que Dios lo va moldeando y puede hacer maravillas como esta belleza hecha en barro, o como esto otro, en barro también. Qué bonito el nacimiento del Señor. Empiezas en barro de miniatura. Dios hace maravillas con nosotros, a pesar de nosotros, porque Dios es el alfarero. Cuántas sorpresas tuve al volver allí después ya de 18 años, después de haber ido en aquella mi primera excursión. Cuántas sorpresas tuve. Y sobre todo, poder asimilar que somos como el barro, que Dios nos toma y nos moldea, pero tenemos que ponernos delante de Dios. Como dice el himno, haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser. Cúmplase siempre en mí tu querer. Hermanos y hermanas, Dios nos da muchas sorpresas en nuestra vida, como me dio a mí allí, cuando volví a Santi Espíritu, después de 18 años. Prediqué en la Iglesia Católica, fui pastor 21 años de la Iglesia Presbiteriana, conocí a muchas personas, muchos hermanos y hermanas, tuve grandes expresiones de alegría y de gozo en esos años y pudimos reiniciar la labor en el reparto Toyos, que se mantiene hasta el día de hoy con sus variantes, pero se mantiene porque cada época es diferente. Y gracias a Dios por aquellos niños que pudieron conocer el Evangelio allí, en esa humilde capilla, en ese humilde barrio, en ese barrio donde había pobreza, en ese barrio donde había mucha necesidad. Sin embargo, nos ganamos a aquellos niños. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y hermanos y hermanas, seamos como piezas de barro colocadas a los pies del alfarero glorioso que es nuestro Señor Jesucristo. Y dejemos que Dios haga con nosotros lo que Él desea. No te resistas a la voz de Dios. Deja que Dios moldee tu vida. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Y ayuda a otros, habla a otros, comparte con otros, para que ellos también puedan ser piezas de barro en las manos del Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Oremos. Ahora Dios y Señor, oramos pidiendo misericordia. Misericordia para los enfermos. Misericordia para aquellos que hemos mencionado. Misericordia para quienes están más graves o pendientes, Señor, de un resultado médico. Señor, te pedimos por los enfermos, por los necesitados, por los que han emigrado y están en un momento de incertidumbre en su vida. Señor, por los que han perdido seres queridos. Oh Dios y Señor, bendice a las iglesias en el mundo entero. Bendice a aquellas víctimas de ese terrible terremoto en Turquía y Siria. Padre, Señor nuestro, por cada persona que está siguiendo este programa, dale tu bendición y acompáñale y permite que podamos ser piezas de barro en tus manos para que tú actúes en nuestra vida. Que así sea, Señor Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, y ahora como siempre les digo, recuerden, con Dios todo, sin Dios nada, con Dios todo, sin Dios nada. Recuerden la lectura bíblica, 2 Corintios 4, 7 al 18.
con Dios todo, sin Dios nada. Nos vemos el próximo sábado con la bendición del Señor. Que así sea. Amén.